Ahí está. Ahí está. Buenas tardes. Buenas tardes. Bertelena y yo les damos la bienvenida, una bienvenida cálida a este programa que realizamos todos los meses, el primer miércoles de cada mes. Hoy tenemos como invitado especial a Juan José Carreón. Él nos va a hablar sobre la historia latinoamericana, las bondades de la cultura latinoamericana. Bueno, entonces, Bertelena, te paso la palabra, por Ok, favor. gracias. Bueno, muy chévere verlos a todos, especialmente en un día como hoy. Como decía Nirsa, ¿verdad? Estos regalitos hay que am, aceptarlos con gran dicha, ¿no? Nosotros hemos estado revisando en estas sesiones mensuales am, simplemente temas que nos ayudan a desarrollar mayor conciencia acerca de nuestra cultura latina, para precisamente poder no solamente entender cuál es el contexto que la cultura latina nos da a nosotros en nuestra noción de identidad, sino también para entender un poco cómo es el posicionamiento que tenemos como personas latinas, no solo individualmente, sino también a nivel grupal con con el resto del mundo, con el resto de otras personas, cómo se manifiesta esa interconectividad, a que siempre está influenciada por patrones culturales. Y ahora que ya todos experimentamos lo que es estar en un mundo globalizado, porque el mundo se ha globalizado vertiginosamente en los últimos años, pues entonces nosotros pensamos que es aún más importante tener conciencia y conocimiento acerca de la influencia de patrones culturales, incluyendo el propio, porque muchas veces las personas dan por sentado los atributos de la cultura de uno, de la cultura que uno tiene. Entonces nosotros sabemos que es importante comenzar a fomentar el conocimiento de la propia cultura, precisamente para entonces desarrollar la apertura necesaria para poder entender las culturas de los demás. En la última sesión nosotros habíamos desarrollado un poquito, ya por varias sesiones habíamos utilizado la metáfora del glacial como para ejemplificar que la cultura es algo bien complejo, y también comenzamos a explorar las bondades de la cultura latina. Am, ya pronto Juan va a mostrarnos una laminita, pero nosotros habíamos hablado brevemente que las bondades de la cultura latina tienen que ver con el hecho de que la cultura es colectivista, que tiene valores importantísimos del familismo, que también tiene un valor muy importante de simpatía y el valor de respeto, ¿no? Y cada uno de esos tiene, tiene un contexto específico dentro de la cultura latina, y estas bondades a veces son compartidas por otras culturas colectivistas. Por ejemplo, en la cultura japonesa también tiene un gran énfasis al colectivismo y al respeto, sin embargo se manifiesta de una manera diferente, ¿no? Entonces es bien interesante cómo ciertos atributos se comparten por ciertas culturas cuando son individualistas o son colectivistas. Sin embargo, la manifestación no es igual, ¿verdad? Porque el respeto, por ejemplo, en la cultura japonesa se da mucho más en relación al honor y la autoridad que existe por honor y protección por el honor, mientras que en la cultura latina, por ejemplo, el respeto viene más
por el valoramiento que existe acerca de de la sabiduría, de la experiencia, las personas con edad, por ejemplo, y también la jerarquía que existe dependiendo de la posición de las personas dentro de la familia, ¿verdad? Los padres, los abuelos, los tíos, el respeto que viene por afiliación familiar. Entonces, ese es como un resumen, pero hoy realmente queremos agradecerle mucho a Juan que tuvo esta oferta excelente para Zaida y para mí de utilizar este espacio para explorar contenidos diferentes que puedan estar llamándole la atención a los participantes de este grupo. Y a nosotros nos encantó esa idea porque este espacio es precisamente para eso, es precisamente, nosotros lo envisionamos como un espacio en donde quisiéramos que los participantes se sientan a gusto explorando diferentes conceptos, nociones, de cualquier cosa que tenga que ver con cultura. Entonces Juan nos va a dar una ponencia hoy, pero vamos a comenzar primero con, la, con un periodo de práctica que nos va que nos va a dar Zaida y después del periodo de práctica, entonces vamos a disfrutar de lo que Juan ha presentado para nosotros hoy. Muchas gracias, Bertelena. Muchas gracias. Bueno, los invito a que tomen un momento para detectar lo que el cuerpo necesita en este momento, percibiendo de la forma como debes sentarte, para ponerte de pie, acostarte, lo que tú consideres apropiado para cuidarte, para mantenerte presente y al mismo tiempo cómoda, cómodo. Bueno, les invito a que cierren los ojos o bajen la vista, descansen la vista hacia abajo en un objeto y sentados con las plantas de los pies sobre el piso, si eso es apropiado en este momento para ti, con las manos en las piernas, descansando en las piernas o en el regazo. Imaginando un triángulo entre las rodillas, los glúteos y las plantas de los pies. En ese triángulo descansa el cuerpo con solidez, como una montaña, como la base de la montaña. Y de la cintura hacia arriba con una sensación de elevación, de majestuosidad, de dignidad, hasta la coronilla. Notando si hay tensión en los hombros, si tienes los hombros cerca de las orejas y permitiendo suavizar los hombros, suavizar todo el cuerpo. Y como hablábamos antes, hace unos momentos, aquí en Estados Unidos, ayer fueron las elecciones y ya tenemos la pandemia y elecciones en todos los países, hay incertidumbre. Notando en este momento qué trajiste a esta meditación, qué hay presente en el corazón, teniendo en cuenta de no abrir el corazón de par en par, porque a veces hay emociones tan fuertes que es difícil manejarlas en un momento y tenemos que parquearlas, dejarlas tranquilas por un momento. Pero la invitación ahora es abrir el corazón, aunque sea un poquito, y notar qué detectas en el corazón, qué emociones detectas en este momento. De pronto notas que hay miedo, que hay angustia, que hay tristeza, la sensación de confusión, de incertidumbre, o por el contrario, de pronto en este momento, lo que percibes que está presente en este momento es tranquilidad, paz,
calma. El corazón tuyo puede que esté en este momento repleto de gratitud, de amor hacia ti mismo, hacia los demás, notando qué está presente en este momento, con la intención de abrir el espacio suficiente, protegiendo tu corazón, abrir el espacio y sin rechazar nada. No se trata de rechazar ninguna emoción. Se trata de que esté todo donde está, pero tal vez conectándote con una emoción, la que esté más prevalente, más fuerte en este momento. Y si deseas poner las manos sobre el pecho, proporcionándote un poco de calor, puedes hacerlo. Permitiéndote sentir lo que está presente en el corazón, en el cuerpo. Cualquier pensamiento que esté aquí en este momento. Con la intención de descansar y de cuidarte en estos momentos de meditación, habitando el cuerpo, notando cualquier cosa que esté presente en el cuerpo. Si deseas, puedes hacer un pequeño escaneo o escáner corporal. Y notando ese movimiento rítmico de la respiración. Todo el cuerpo se mece suavemente como las olas con la respiración. Sintiendo ese movimiento y notando el descanso, notando que para muchos de nosotros, no para todos, la meditación es un refugio, un sitio donde podemos descansar. Notando si eso es así para ti. También puedes usar cualquier otro punto de referencia que sea más apropiado. Sensaciones en las plantas de los pies o en las manos, o sonidos. Presente a todo lo que está presente. Meditación de mente abierta, sin seleccionar nada. Si hay pensamientos, notando los pensamientos que surgen, sin quedarte atrapado, atrapada en el contenido de la respiración. Si surge una emoción, tal vez puedes nombrarla. En este momento estoy sintiendo ansiedad. En este momento estoy sintiendo miedo.
Estoy sintiendo paz, alegría, nombrando la emoción. Permitiéndote beber esta quietud, este silencio para nutrirte, descansar. Saboreando este momento. Regresando a la respiración o a otra ancla que hayas escogido cada vez que te distraigas. Notando lo que está presente, con cariño, con amor, un sentido de exploración, curiosidad, abriendo el espacio a todo. Y en estos últimos momentos de esta meditación, obsequiándote a ti mismo, a ti misma, lo que necesitas en este momento. Solo tú sabes lo que quisieras recibir de tus seres queridos, de tus amistades, aprecio, amor incondicional, perdón, cariño, sabiendo que tú te puedes obsequiar lo que esperas de tu compañero, de tu pareja, de tu hijo, tu hija, que si te lo dan ellos, maravilloso, pero que tú te puedes obsequiar lo que deseas recibir de los que están a tu alrededor. Muchas veces ellos no tienen los recursos para brindarte lo que tú necesitas. Y seguimos mendigando y quejándonos porque no recibimos lo que deseamos. Cuando está en nuestras manos, llenarnos de gratitud, de aprecio, de amor, de cariño. Tomando unos momentos
para permitir que lo que tú necesitas, ese amor, esa paz, ese cariño, penetre en ti, en cada célula de tu ser, viviendo ese amor incondicional, esa aceptación, exactamente como eres. Y si deseas, enviando a todos los que están aquí y los que nos acompañan en Facebook, paz, amor, cariño, lo mejor que en este momento venga a tu mente. Y a todos los seres, en todas las dimensiones, en todas las direcciones, que todos los seres sean felices, tengan paz, tengan el sustento que necesitan a todo nivel, que tengan bienestar. Nosotros incluidos en ese todos los seres, nosotros, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros enemigos, todos los seres, que todos los seres tengan felicidad, tengan paz, tengan el sustento que necesitan a todo nivel, que tengan bienestar. Y cuando sea apropiada para ti, suavemente abriendo los ojos, regresando la atención al grupo, tomando un momento para estirar los brazos, mover los brazos, hacer cualquier cosa que necesites. Bueno, quisiera tomar unos momentitos para reflexionar sobre esta meditación. ¿Qué percibiste? ¿Qué descubriste? ¿Qué obstáculos percibiste? ¿Juan? Aquí estamos jugando un poco con la ventana porque llueve y hay que cerrarla. Si está cerrada, hace mucho calor. Es muy divertido. Yo creo que es muy oportuna esta meditación porque, como se ha mencionado no solamente en este grupo, pues no solamente los americanos están tensos porque la noche fue pesada, luego algunos levantamos temprano a curiosear, ¿no? Y sí, estamos viendo, pues nada más se puede, qué está sucediendo, ¿no? Entonces, de repente, darse un espacio es muy importante. Nosotros meditamos un poco en la mañana, antes de salir de la cama, sentados en la cama, pero luego nos entraron diferentes apuraciones y ahorita tocar base es muy importante. Entonces te agradecemos mucho esta meditación. Sí. Gracias por tu comentario. Necesitamos. Gracias. Gracias por tu comentario. Y Juan, eso de tocar base, ¿no? Eso de conectarnos. En un momentico, durante varias veces cuando nos recordemos, conectarnos, ¿no? Antes de empezar el día en la cama, antes de levantarnos, si nos es posible, un minutito conectándonos con la respiración, con el cuerpo. ¿Cómo amanecimos hoy? Dando gracias que amanecimos en este cuerpo, ¿no? Claro.
Sí. Sí, muchas, muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario? En épocas un poco fáciles como ahora, el estar dando gracias es bien importante, Sí, nos sube el espíritu. En realidad tenemos mucho, mucho, a pesar de que estamos con estas dificultades, tenemos mucho por qué agradecer. Nirsa, en el programa de Mindfulness Based Stress Reduction, el programa clave, una de las cosas que se menciona en la primera clase es desde que estemos respirando, hay más cosas buenas en nuestras vidas que Ajá, no importa los problemas que existan en nuestras vidas, ¿no? claro, Entonces, el poder aprender a saborear el momento, ¿no? Así no sea agradable. Pero, y como tú dices, hay tantas bendiciones, tantas bendiciones en nuestras vidas. Hay dificultades, no se pueden negar, no, claro. pero hay muchas bendiciones. Gracias por ese comentario. Muchas bendiciones tenemos. Sí, muchas gracias. Ayer terminé con la biblioteca de Guarotá, también Mindfulness, que lo promociona la ciudad. Y entonces cerramos el día de ayer con comida, Mindfulness Eating. Ajá. Nos dijo la coach, traigan algo para comer para que la sientan, la saboreen. Me pareció tan interesante. Es decir, Y como los siento. 5 sentidos totalmente Exacto, conscientes. exacto. Sí. Todavía me quedó aquí la cajita, porque ella dijo o una fruta o raisin, y yo me fui y me traje los raisin. Me pareció muy interesante. También van a hacer un programa con la ciudad. Recursos Humanos también va a hacer otro programa con la ciudad. Exacto. Y aprender a cuando comemos, poner atención a los 5 sentidos, a realmente, porque una pasa de uva o una uva pasa, como le llaman en su país, cada una pensamos, nos ponemos la manotada, ¿no? En la Sí, boca. exacto, no. Pero es, o sea, el poder. Olerla es lo primero. Los 5 sentidos. Exacto. Sí, consciente de lo que comemos, de si nos tomamos una tacita de té, la temperatura, el aroma, el sabor. Se practica el mindfulness. Exacto. Y yo digo que si uno practica eso a la hora de comer, come más despacio. Le alimenta más, como decimos los colombianos. Le alimenta más porque a veces uno tú, y ni siquiera mastica. Y disfrutas la comida más. Exacto. Claro, la disfruta más. Sí. Muchas gracias. ¿Qué aprendizaje tuve yo ayer? Y tú sabes que yo hago mucha estimulación. Yo utilizo muchos aceites esenciales, me ayudan muchísimo y los utilizo para la meditación. ¿Utilizas qué? Perdón, no te escucho. Aceites esenciales. Los aceites, sí. Mi hija me regaló que para ahora la lavender. Sí. Y ayuda muchísimo y yo he notado que... Pero que me la unte. Sí, uno lo puede usar de diferentes maneras. Yo lo usé para respirar porque me ayuda mucho a concentrarme también en la respiración, pero he notado que con el uso de los aceites estoy disfrutando mucho más los aromas de los alimentos y de las cosas que cocino, y cuando como, pues estoy como más conectada no solamente con el sabor, el sentido del gusto, sino también con el aroma. Y entonces trato de utilizar eso como experiencia. Claro. Sí. Qué lindo. Gracias, Bertelena. Gracias. Bueno, Bertelena, por favor. Bueno, realmente vamos a pasarle la batuta a Juan. Sí.
Sí, ven ya compartimos pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Sí, la podemos ver bien, Juan. Ujú. Muy bien, gracias. Bueno, yo agradezco mucho a Zaida, a Berta y a ustedes que nos están escuchando y a mucha gente que consulté y sobre todo a Pilar que pues ha estado apoyando en este tiempo bastante. Yo consulto mucho con ella lo que voy viendo y lo que voy elaborando, ¿no? Entonces vimos que era importante empezar con esta lámina que presentó Berta la vez pasada, ¿no? Bondades y fortalezas de la cultura y de la familia latina. Otra vez agradezco por introducirnos en este tema, porque a la hora que empecé a trabajarlo, me di cuenta que es un tema muy, muy importante a nivel mundial. Empezó hace algunas décadas, se ha ido desarrollando, hay muchos escritos muy, muy importantes acerca de esto. Yo digamos que antes de ver la relevancia de estos estudios, de las culturas nacionales, regionales, de grupos individuales, antes pues yo no sabía mucho qué tan importante era y me di cuenta al ver la bibliografía que es sumamente importante, ¿no? Entonces, tomando como base esta lámina, a donde menciona 4 valores: el colectivismo como alta orientación al bienestar del grupo, el familismo, el énfasis en valores familiares establecidos bajo una definición amplia de familia, el personalismo, valoración por la afiliación social y las conexiones personales, la valencia positiva por la simpatía, el respeto, apreciación de jerarquías establecidas por experiencias de vida, sabiduría, educación, logros y experiencias. Pues me di cuenta que es muy importante ver los alcances, pero yo luego tengo muchos amigos científicos que a la hora de investigar un tema, les gusta ver cuáles son los límites, ¿no? ¿Cuáles son los límites de esto? Independientemente de los límites de las hipótesis que manejan, ¿no? Entonces, pues si yo no me hubiera metido a ver la bibliografía internacional que hay al respecto, sí me encontré cosas en México que de alguna u otra forma se preocupan por esta situación. Por ejemplo, hace poco se publicó este cartón en México, a donde alguien preguntaba, alguien decía, ¿no? Un caricaturista decía que a veces los mexicanos o en muchos lados se dice, no somos suizos, ¿no? Y que eso se maneja como una queja, ¿no? Como una justificación o una resignación, ¿no? Nunca con júbilo, ¿no? Luego sucede que ni el teléfono ni el reloj nos funciona, ¿no? Y en contraposición, pues están los suizos que son muy bien vestidos, muy bien portados, muy guapos, güeritos, etcétera, ¿no? Que son sinónimo de limpieza, civismo, eficiencia, prosperidad, democracia, pacifismo, tolerancia, ecologismo, salud, etcétera, ¿no? Y bueno, pues nosotros vemos que pues hay banqueros suizos, a donde muchos guardan, con quienes muchos guardan su dinero, hay guardias suizos en el Vaticano, en muchas casas nuestras hay relojes suizos que son muy precisos, hay quesos suizos, chocolates suizos, incluso en México tenemos enchiladas suizas, ¿no? Y todo lo suizo es excelente, es famoso, es de alta calidad, se hace con mucha calidad. Entonces parecería que esos valores son las antípodas de los nuestros en México, ¿no? En México luego nos sucede como decía Cortázar, ¿no? De que a veces las bardas en Buenos Aires
por un lado dicen viva yo y al otro lado dicen puto yo, ¿no? Entonces, los mexicanos nos quejamos mucho de México, lo mexicano y de los mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, lo que se menciona es de que los suizos no siempre fueron así, ¿no? Muchas veces fueron, dice este señor Calderón en el periódico Reforma, fueron bastante barbajanitos, o sea, salvajes, brutales, etcétera, ¿no? Entonces él pregunta, ¿cuándo es que los suizos se decidieron a ser como los suizos? Y luego se pregunta, también agrega, ¿cuándo nos decidiremos nosotros? Y entonces, bueno, una imagen clásica del mexicano, una imagen denigrante, pues ahí hay un mexicano que dice, me da mucha flojera, ¿no? Él lo dice más fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo son los valores? Y con base en lo que nos dio Berta y las fuentes en las que se apoya, pues vemos que esos valores surgen de la geografía, de la historia, de la religión, de las lenguas, de una serie de cosas, ¿no? Y entonces se me ocurrió ver en el caso de las culturas más importantes en México, cómo se daba esto, ¿no? Y nada más tomé el caso de las culturas mesoamericanas, que son las más importantes. Hay otras dos culturas importantes, pero esta sería la más importante. Ahí estaban, por ejemplo, los mexicas o aztecas, los olmecas que le dieron, parece ser que fueron la cultura madre. Y todas estas culturas tienen algunos rasgos en común. Por ejemplo, se da entre ellos se da un colectivismo muy fuerte, ¿no? Donde el bienestar del grupo es lo que manda, es lo que domina, a donde el individuo casi no funciona, ¿no? Entonces es muy importante eso, ¿no? O sea, por ejemplo, el lujo son reglas muy estrictas de cómo vestir, no se pueden modificar. La educación es muy estricta para todos, desde niños, jóvenes, pobres o ricos. Y entonces, bueno, pues nosotros se menciona este valor, y este valor quizás lo venimos heredando desde hace miles de años, ¿no? ¿Qué otras cosas suceden, no? Suceden con estas culturas madre. Bueno, estas culturas madre generaron logros impresionantes. Por ejemplo, construyeron ciudades que en su momento pues eran lo más extraordinario que hubo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que hoy es la Ciudad de México, que en su momento era Tenochtitlán, Tlatelolco, porque en las culturas indígenas siempre se dieron valores opuestos. Sus religiones es algo que nosotros mencionamos, que queremos aprender con una palabra que es nuestra, pero que en realidad ellos más bien era como una cosmovisión a donde ellos sentían una presencia muy fuerte, una identificación muy fuerte con la naturaleza. Ellos tenían pues una riqueza notable. Hay 3 plantas de civilización a nivel mundial. Una que fue el arroz, en el caso de las culturas de Oriente, fue uno de los cereales de civilización. El otro fue el trigo, en el caso de las culturas europeas, por ejemplo. Y en el caso de las culturas americanas se tuvieron cultivos como el del maíz, que fueron increíblemente productivos.
esa productividad les permitió tener excedentes de forma de investigar mucho el cosmos, aspectos matemáticos vinculados con el cosmos. Las ciudades mesoamericanas tienen marcadores astronómicos muy precisos. Por ejemplo, ustedes han de saber que por ejemplo, nosotros aquí en el sureste tenemos una pirámide. Bueno, todas las ciudades, todas las pirámides tienen una orientación cosmológica muy precisa, porque era muy importante medir el tiempo. Por ejemplo, hay una pirámide que tiene exactamente 365 días, 365 escalones que equivalen a los 365 días del año. Y tienen un sistema de medición del tiempo por ciclos muy, muy interesante. Por ejemplo, tenían un ciclo de 52 años. Cuando terminaba ese ciclo, todo se renovaba. Tenían una concepción del tiempo muy diferente al occidental, ¿no? El occidental nosotros lo conocemos porque ya es nuestro también. Y bueno, pues si somos católicos, pues hubo una creación y al final de los tiempos habrá un apocalipsis y el tiempo va como una flecha caminando. En el aspecto de estas cosmovisiones, el tiempo era cíclico. Entonces todo esto va a tener repercusiones, por ejemplo, en el caso de la llegada de los europeos a Tenochtitlán, a lo que es hoy México, porque en 1519, el 8 de noviembre, que se dio el encuentro entre Moctezuma, que era el Tlatoani, digamos, el emperador de los aztecas, de los mexicas, con Hernán Cortés, pues algunos más adelante, algunos historiadores, van a decir, por ejemplo, algunos cronistas de Cortés, pero luego lo van a repetir muchos, que es de una magnitud extraordinaria, de una importancia enorme, ¿no? Cuando menos para nuestros pueblos, por ejemplo, para México. Dicen que había 3 momentos de suma importancia en la humanidad. Algunos dicen la creación, y luego 2 relacionados con el Redentor, el nacimiento del Redentor y la muerte del Redentor. Entonces ellos mencionan que de esa magnitud fue el descubrimiento de las Indias, la conquista de México. La conquista de México termina en 1519, inicia en 1519 y termina en 1521. Y va a haber cosas sumamente extraordinarias. 2 grupos humanos completamente diferentes se van a relacionar. Y se van a relacionar de muchas formas, y eso nos va a revelar mucho de la naturaleza humana. Por ejemplo, en el caso de los indígenas, ustedes ven que más o menos en la parte izquierda del cuadro, pues se refleja, por una parte está al fondo la Gran Pirámide, ¿no? La Gran Pirámide con 2 grandes altares, porque todo se hacía dual. Un dios era Huitzilopochtli y el otro era Tlaloc. Y luego, por ejemplo, se ve la jerarquía, ¿no? La colectivización. Por ejemplo, Cortés, cuando se encuentra con Moctezuma, lo quiere abrazar y inmediatamente lo para, ¿no? Lo paran porque frente al gran Tlatoani, Moctezuma, solamente se podía escuchar, no se le podía ver.
La jerarquía era enorme. Los roles de las mujeres, de los niños, de las profesiones estaban perfectamente establecidos. No había forma de salirse de esos roles preasignados por las culturas. Por ejemplo, en la parte derecha hay una indígena que es una mujer. Es una mujer muy famosa que se le llama la Malinche o la Malinche. Esa mujer va a tener una importancia extraordinaria porque cuando llega Cortés aquí a 10 kilómetros de la costa, llega a Cozumel, llega buscando a dos náufragos. Uno de ellos, Gonzalo Guerrero, ya está totalmente incorporado a una tribu y ya no quiere regresar, no quiere irse con sus compañeros españoles. Él dice, aquí está mi mujer, aquí están mis hijos, y yo aquí estoy y no quiero ir con nadie, no quiero servirle a nadie, esta es mi familia. Pero hay otro que aprendió maya y que sí quiere incorporarse a las huestes de Cortés. En su recorrido Cortés por México, que va a ser lento, paulatino, le van a regalar unas esclavas en Tabasco. Esa situación de regalarle a alguien algo, pues es como todas las culturas, ¿no? Es una ofrenda, ¿no? Pero también significaba para los indígenas, te reconocemos, eres muy importante, eres muy valioso, por eso te damos todos estos presentes. Entre ellos, estos presentes te damos a estas 20 mujeres que te van a servir como esclavas sexuales y como sirvientas. Y esta mujer Malinche, sabía maya y sabía náhuatl. Entonces, con el primer traductor que tenía Cortés del español al náhuatl, esta mujer va a ser el principal mecanismo de comunicación entre los europeos y los indígenas de estas regiones, ¿no? Por ahí alguien dice traductore, traditore. Traductor es traidor. Entonces, el término de Malinchen, en México designa a una gente que ve más por los intereses de los extranjeros, que no se identifica con su pueblo, sino se identifica con los dominantes, en este caso con los españoles. Pero su papel de Malinchen fue sumamente importante. Se está revalorando, se están escribiendo muchos libros por mujeres, por historiadoras. Hay gente, casi no hay historiador importante que cuando empiece a profundizar en esto, no se meta a trabajar estos procesos históricos, ¿no? Por ejemplo, Thomas Hughes en Inglaterra es un historiador sumamente famoso que ha escrito varios libros sobre todo este proceso histórico. Hubo un historiador, el primer historiador en serio que se metió a fondo en esto, William Prescott, fue un norteamericano que a principios del siglo XIX escribe La conquista de México, ¿no? Y todos profundizan mucho en los personajes. Los personajes son de una magnitud extraordinaria. Por ejemplo, las gentes de Cortés mismo, Cortés era una persona muy ilustrada. Tenía una formación enorme en letras, en leyes, en muchísimas áreas. Casi todos los conquistadores que vinieron casi de un pueblo, de un mismo pueblo, eran vecinos, eran parientes, un pueblo de Extremadura. Entonces eso tiene que ver mucho con lo que nos había mencionado Berta, ¿no? El familismo, ¿no? Eso no existía con los indígenas. Los roles de los indígenas estaban asignados por la cultura. La cultura decía qué había que hacer. Era un poco como en la época de Antígona, en la época de Sócrates, ¿no? A donde, por ejemplo,
las tragedias griegas, como por ejemplo Antígona, surgen, se hacen, y es la historia de por qué los héroes no hacen lo que tenían que hacer, ¿no? O sea, eran sociedades mucho más colectivas. Pero digamos, de entonces a los españoles que vinieron, a los europeos que vinieron, pues eran realmente empresarios, ¿no? Ellos medio pidieron permiso al rey y a las autoridades, pero ellos juntaron dinero, compraron barcos, contrataron gente, contrataron armadura, eran capitalistas, se habían hecho una inversión. Entonces venían aquí a hacer, pues a tener propiedades, a ser nobles, pasar de hidalgos a nobles, hacerse de propiedades, de siervos, en fin, etcétera, ¿no? En ese sentido, las sociedades europeas, los europeos que llegaron, jugaron más con el individualismo, con el personalismo, ¿no? Por su afiliación social y por sus conexiones personales. Se apoyaban mucho en la simpatía. Por ejemplo, Cortés tenía una personalidad increíblemente seductora, no solamente con las mujeres, sino con toda la gente que lo seguía. Él en algún momento llega a fuerzas de España para aprenderlo, porque muchos ven que entrar a México es una oportunidad extraordinaria y entonces quieren quitarle ese rol. Entonces él inventa el primer cabildo en lo que es hoy Veracruz, y eso lo hace con todo el conocimiento que tiene como notario, y entonces lo estructura perfectamente desde el punto de vista legal y se apoya perdón, en la solidaridad de sus compañeros, ¿no? Eso se ve también en la gráfica, ¿no? Ustedes ven cómo en el caso de Moctezuma, pues los súbditos, los más pues están totalmente doblados frente a la figura del emperador Moctezuma. En el caso de Cortés, pues sus hombres están al mismo nivel, y al mismo nivel está la Malinche. Ahí yo creo que ese es un caso extraordinario, ¿no? Porque ella se formó no con la cultura náhuatl, sino con una cultura, ella nació en Coatzacoalcos, en Veracruz, pero pues ella tenía, la regalaron, la vendieron, quizás al principio la vendieron, luego la regalaron junto con otras 19, pero fue una mujer extraordinaria. Entonces, a pesar de todo el colectivismo que había en las culturas mesoamericanas, hubo gentes como la Malinche que se adecuó al cambio, ¿no? Los españoles vinieron con la religión católica, venían de una guerra de 7 siglos contra los árabes, en los cuales no perdían su religión frente a los árabes. Triunfaron con sus valores religiosos y bueno, con una potencia que fueron desarrollando a lo largo de los siglos, y que bueno, que hará que el siglo XVI sea el siglo del dominio español, ¿no? Los españoles eran como los marines de aquella época, estaban por todos lados, tenían guerra con todo el mundo, y bueno, su imperio pues fue enorme, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, un siglo después, va a ser la capital más cosmopolita del mundo, porque por ella van a pasar el primer circuito mundial, un circuito que pasaba por Veracruz y iba a Europa, llevaba la plata, y esa plata atravesaba todo el mundo, de aquella época Eurasia, llegaba a China, se volvía objetos de lujo, y regresaba en la nao de la China, y llegaba a Acapulco, y de ahí otra vez regresaba a la Ciudad de México, ¿no? Entonces salía por Veracruz por un lado y llegaba por Acapulco por otro, ¿no? Sí. Entonces, pues es sumamente importante esto, ¿no? Yo no sé si me estoy excediendo en el tiempo, ustedes me dicen.
¿no? Vamos a yo diría que como unos 5 minutitos más, Juan, si pudieras resumir para que podamos tener un tiempito de discusión. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Pongo mis 5 minutos. Y bueno, pues vemos las determinaciones de regiones. Los españoles representaban a la cultura del Mediterráneo, todo lo que fue el Mediterráneo, ¿no? Una cantidad enorme de civilizaciones que se dieron allá, que en algún momento les quedó chico el Mare Nostrum y empezaron a incursionar en el océano. Esa incursión en el océano no solo más que depender de elementos técnicos, dependió de un espíritu que yo diría que era capitalista, emprendedor, ¿no? Lo que se necesitaba era lanzarse a los mares, navegar en una cierta dirección, que era exactamente lo contrario que se hacía con la navegación de cabotaje, que era siempre viendo la costa en el Mediterráneo. Aquí Colón dijo, pues hay que ir en esta dirección. Eso lo hizo con base en una equivocación. Murió con esa equivocación. Creyó que llegó a las Indias y bueno, pues se tropezó con un nuevo continente, en fin, etcétera, ¿no? Para no hacer esto más largo, yo nada más que quisiera mencionar que 2 años después va a caer Tenochtitlán, Tlatelolco, y la mejor reflexión que yo he leído al respecto, que he visto y que he oído, es la de que no hubo, al final de cuentas, ni vencedores ni vencidos, sino que fue el surgimiento de una nueva nación, ¿no? Aquí en la última transparencia, en el último acetato, vemos otra representación clásica del encuentro de Moctezuma y Cortés, quizás mejor, más precisa, pero la foto no se ve tan clara. Y bueno, en la parte derecha tenemos a uno de los herederos reconocidos de Cortés y en la parte izquierda a uno de los herederos reconocidos de Moctezuma. Sí, el que está a la izquierda es, por cierto, mi apellido, si yo quisiera poner todos mis apellidos, sería Juan José Carrión Granados Moctezuma. Yo tengo sangre náhuatl, mi papá y mis tías hablaban náhuatl, y mi abuela fue Micaela Moctezuma. Yo no sé si tenían relación yo no creo, porque si no hubieran vivido en Europa toda su vida, en fin, etcétera, porque por razones de cómo se daba la herencia y la posesión en aquella época, pues era muy importante, ¿no? Por ejemplo, casarse con las hijas, con la hija, con Isabel Moctezuma, ¿no? La hija del emperador. Ella se fue a Europa, en fin, etcétera, ¿no? Mucho de la conquista lo hicieron en realidad los indígenas, ¿no? El nivel de opresión que tenían los mexicas como parte hegemónica de la Triple Alianza, pues tenía asolados a los pueblos, a los demás pueblos de Mesoamérica, ¿no? Entonces, a la hora que llegaron los españoles, vieron la oportunidad de quitarse ese yugo y lo hicieron, ¿no? O sea, la Ciudad de México era la tercera en cuanto a habitantes a nivel mundial, solamente por detrás de París y Constantinopla. Tenía algo así como 180,000 habitantes y pues un ejército de 500,000 conquistadores, pues no hubiera podido haber hecho nada pero desde el principio hubo caciques que se aliaron con Cortés, y en eso fue importantísimo la Malinche. La Malinche se dio cuenta rápidamente que el futuro estaba
con Cortés, y ella convenció a los caciques de muchos lugares para luchar contra los tenochcas, ¿no? Pues creo que sería todo. Gracias. Y ya son 5 minutos. Gracias. Sí, gracias. Imagínate, gracias a ti, qué increíble, qué cantidad. Estoy todavía asimilando las diferentes perspectivas que ofreciste. Absolutamente maravilloso. Sí, tengo una preguntita, Juan. En cierta manera, pareciera que una de las cosas que tú estás proponiendo, me gustó mucho la transposición que haces de cómo se manejaba el grupo de los indios a través de la cultura tú sabes, de Montezuma, ¿no? Ajá. Y la parte de Cortés. Pero entonces es como que una de las cosas que tú estabas sugiriendo era que ya con Montezuma ya había ocurrido como un nivel de colonialismo. Sí, sí, por eso yo lo que mencionaba es de que lo que nos hiciste favor de que nos enviaste es muy, muy interesante porque ahí yo derivé el objetivo, ¿no? De lograr buscar identificar en la historia aspectos culturales latinoamericanos que propician sesgos implícitos o reacciones racistas o clasistas o de dominación dentro de la propia cultura latinoamericana o desde otras culturas, ¿no? Ajá. Y que determinan la eficacia y la eficiencia de individuos. Es muy interesante ver el papel de Moctezuma, de la Malinche, de Cortés. Los individuos de los grupos, por ejemplo, todos los opositores a los mexicas, Moctezuma también hizo un esfuerzo enorme para ponerse al corriente, ¿no? Y de las latinoamericanas, esto, o sea, yo tomé el ejemplo de la historia de México, pero se pudo haber hecho, yo alguna vez trabajé esto para el caso del Perú, para los incas, y también es fascinante, es extraordinario, ¿no? Sí, sí, me imagino que se puede aplicar también. Sí, y también tenía disculpa, Zaida, no había visto tu mano. Tranquila, termina y yo después hago un comentario y una pregunta que tengo también. Sí, no, la otra pregunta que me llamó la atención cuando estabas hablando acerca del familismo, y entonces estabas diciendo que, o sea, hiciste como un comentario acerca de cómo la cultura en aquel entonces, los roles no estaban asignados a través de la familia, sino a través de la cultura. Entonces, como que si el énfasis de familismo no existía todavía. Para los indígenas. Para los indígenas realmente no existía. Para los españoles era muy fuerte. Hasta la fecha sigue siendo muy fuerte. Sí, eso me llamó mucho la atención, que es como que tú estás diciendo como que... Ya también lo heredamos nosotros. Exacto, ¿no? Y entonces, pero de acuerdo a lo que tú conoces, ¿puedes explicar un poquito, de acuerdo a lo que tú conoces de la historia, cómo era que los indígenas asignaban sus roles? Cuando tú dices que la cultura lo hacía, ¿qué es lo que quieres decir? O sea, no había mucho énfasis en de quién eres hijo o de quién estabas relacionado, sino el énfasis venía de dónde. De la cultura. O sea, tú respetabas a tus padres, tú respetabas a los mayores, porque eran mayores, porque eran tus padres, pero no había el afecto, es que este es mi papá. No, sino, que eso también sucedió un poco con los griegos y con muchas culturas, por ejemplo, con los griegos antes de Sócrates. Ajá. ¿No? Yo no hablé mucho de respeto, ¿no? Pero... Sí, no, está bien, no hay problema. Es mucho. Sí, eso viene muy fuerte por el lado de los indígenas, ¿no? La apreciación de las jerarquías. Ajá. La parte de autoridad. De los logros y las experiencias. Por ejemplo, Moctezuma
era el gran Tlatoani porque había sido un gran guerrero, ¿no? Ah, exacto, sí. Ok. Interesante, gracias, gracias. Juan, un comentario y una pregunta. El comentario, ¿no? Cuando tú mencionas sobre la hegemonía tan fuerte que existía, los roles tan marcados y la gente no contenta con eso, para ellos fue fácil, para algunos, ¿no? Aliarse con los conquistadores. Y esa visión no es conocida públicamente, ¿no? Mucho, porque siempre es los conquistadores llegaron y, ¿no? O sea, la parte negativa, pero lo que el pueblo, ¿no? Los caciques mexicanos, cómo se aliaron con ellos. Los indígenas, contra los indígenas. Eso me pareció a mí súper interesante. Una pregunta, cuando tú mencionas que el tiempo era psíquico, ¿puedes explicar un poquito acerca de ese concepto? Ellos dependían mucho de la agricultura, del maíz, les daba mucha fuerza, por ejemplo, del maíz, de la calabaza. El maíz era infinitamente más productivo que el trigo y que el arroz. Entonces dependían mucho de observar las estaciones, el clima, el tiempo. Tenían observaciones astronómicas fantásticas. O sea, tenían un saber científico formidable. Quizás mejor que el de Newton, ¿no? Hay un libro de Keynes sobre diarios de Newton y muestra que Newton en muchas cosas creía más en la alquimia que en la física. Fíjate, ¿no? Y aquí tenían un conocimiento extraordinario de los astros, de las matemáticas para poder ver el ciclo de las estaciones, etcétera. Y tenían la concepción, o sea, una concepción muy importante era de la muerte, que nosotros lo hemos reflejado en esta película de Walt Disney, ¿cómo se llama? Coco. En Coco, ¿te acuerdas? Ah, sí, 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 claro, la del Día de los O Muertos. sea, sí, los muertos en las culturas indígenas eran gente que simple y sencillamente seguía su vida en otro lugar, de otra forma, pero había una continuidad entre vida y muerte. No tenía la connotación negativa que tiene muchas veces en la religión cristiana católica. No había esa concepción. Entonces, la concepción cíclica era una renovación de muchísimas cosas. Por ejemplo, Moctezuma sentía que estos venían a ocupar el siguiente ciclo, los europeos, los españoles. Y entonces era una cosa, o sea, nos cuesta mucho trabajo imaginarnos porque ellos no tenían, no tenían escritura. Entonces ha habido esfuerzos enormes de mexicanos y de extranjeros, americanos, franceses, ingleses, los grandes historiadores del mundo, algunos han estado trabajando en esto porque ven que es una oportunidad extraordinaria para, desde el punto de vista historiográfico, construir cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, el tiempo era cíclico y los dioses se renovaban. Ese dios Huitzilopochtli se iba a renovar, que era el más importante, ¿no? Eso casi instintivamente lo siente en algún momento Cortés, que reacciona como típico español y al ver las barbaridades que hacían ahí, se sube y agarra con la espada toledana, le emprende contra los ídolos que están ahí y se mete en una bronca terrible y no de milagro salió vivo, ¿no? Eso era un sacrilegio espantoso, horrible, pero le ganó la emoción a Cortés, ¿no? Él muchas veces actuó de una forma muy contenida, muy mesurada, porque había la experiencia del Caribe, a donde desaparecieron los caribes. Todos los habitantes desaparecieron. Pero por las...
Más por las Wow. enfermedades, ¿no? Por los virus y enfermedades. Mira, en América había más o menos como 60, 70 millones de habitantes en el continente. En Mesoamérica había como unos 25. Un siglo después va a haber en México 1 millón de habitantes, en 1670, de 25 a 1 millón. Y fueron las epidemias, las pestes, ahorita se me va el nombre de cómo le decían ellos al mal que había, ¿no? Entonces eso mete a los indígenas en una situación de depresión profunda de larga duración, no quieren casarse, no quieren tener hijos, el dinero de los europeos lo tiran al lago. Realmente la conquista en 1670 se da cuando empiezan a vivir y a gozar la religión de los europeos, ¿no? Se da una forma muy interesante del cristianismo aquí, ¿no? Sí. Es un sincretismo. La cultura mexicana es sincrética y es barroca. Perdón, no sé si contesté, Zaida. Sí, perfectamente, maravilloso, muchas gracias. Ay, qué interesante. Bueno, no sé, ¿tienes alguna otra cosa? Porque, Bertelena, ¿alguna pregunta, alguna otra cosa? Podríamos, si desean, terminar con unos pequeños momentos de meditación o como sea, como sea. Sí, yo pienso ¿Sí? que sería bueno, sí. Un mensaje de Susana, de Argentina, que nos acompañó. Muchas gracias. Agradeciéndoles a todos por ampliar la cultura de ella. Gracias por participar, Susana. Gracias. Bueno, entonces los invito a tomar unos minutos para primero tal vez mover el cuerpo un poquito porque hemos estado sentados bastante rato y es siempre apropiado. Sí, tal vez, ¿por qué no nos paramos un segundito, un momento y permitimos mover el cuerpo como sea apropiado para cada persona? Bueno, y podemos empezar con 3 respiraciones profundas, inhalando profundamente, tomando, deteniendo la respiración y al exhalar, tratando de exhalar despacio y largo, mucho más largo que la inhalación. Entonces, 3 veces, inhalando profundamente, sosteniendo la respiración y exhalando, ya sea por la nariz o por la boca, como sea más apropiado, pero despacio y largo, permitiendo que lo que no necesitas, arrojar la tensión o lo que no necesitas con la exhalación y con la inhalación trayendo aire fresco al cuerpo. Y ahora, permitiéndote respirar normalmente, al ritmo normal,
trayendo la atención a este momento. Hemos escuchado muchas cosas por un rato y regresando a nuestro cuerpo, habitando el cuerpo, notando residuos de pensamientos que quedaron de la hermosa plática, las reflexiones que acaba de hacer Juan, notando qué emociones surgieron, están en este momento aquí, presente a todo lo que ocurre en este momento, internamente y en el exterior, en el ámbito donde te encuentras. Saboreando cada momento. Con cariño, compasión, afecto contigo mismo, contigo misma. Abrazándote internamente. Honrando todo lo que haces por tantos. Y en este último minuto, si deseas, enviando paz, el deseo de que haya paz en los corazones de todas las personas aquí en este país, en los Estados Unidos y en todo el mundo, que haya paz, que haya amor, que haya comprensión y aceptación. Y cuando sea apropiado para ti, trayendo la atención de nuevo al grupo, abriendo los ojos suavemente. Infinitas gracias, infinitas gracias. Muchas gracias. Juan, te agradecemos inmensamente, Bertelena y yo, por tu generosidad. Y por lo menos yo estaría dichosa de que en otro momento, no sé cuándo, si la próxima vez o en el año entrante, que pudiéramos tener la dicha de escucharte de nuevo. Gracias. Gracias. Yo aprendí Gracias. muchísimo. Muchas Aprendí gracias. Muy Agradezco de interesante. corazón a corazón. Muchas gracias, Berta. Gracias, Gracias. Zaida. Cuídense mucho. Igualmente, que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Y nos vemos de nuevo. Nos vemos esta noche. Si les es posible, Esta noche. exacto, a las 7:45 hora de Boston. 7:45 hora de Boston. ¿Qué horas son allá? Gracias, hasta luego. Hasta Bueno, luego. gracias. Chao. Cuídense. Chao.